Hey, ¿qué pasa, disfrutones del ciclismo? Soy Fran Morcillo. En el vídeo de hoy he desempolvado un viejo VHS y vamos a disfrutar del gran Miguel Indurain. No ha habido nadie que haya ganado 5 Tours consecutivos, solamente él. El poderío que tenía Miguel era muy difícil de hacerle pasar apuros, ¿no? Tiene una fuerza de voluntad tremenda, que tiene una capacidad de sacrificio fuera de lo normal. Carrera o carretera por la que pasaba quedaba memorizada. Me siento orgulloso de haber sido rival en algunos momentos, amigo en otro momento. Hemos sido adversarios en carrera mismo. Es normal, luego el momento que pasaste la línea de meta, fuimos amigos. Sin ninguna duda, por su palmarés, por méritos propios, es uno de los grandísimos de la historia. Yo antes venía por aquí y no era tan duro. Venía por estos repechos y lo subía mucho más fácil. La media también, que he visto ahora, la media ha bajado considerablemente. Entonces estaba prácticamente todos los días, menos algún día que hacía mal o estaba enfermo tal. Estaba todos los días entrenando y ahora, sin embargo, pues entreno más que todo un poco en verano, cuando hace buen tiempo. Bueno, aquí tenemos la bicicleta, la primera bicicleta que disponíamos en el servicio de hemodinámica y de fisiología cardiorrespiratoria de la clínica universitaria. Y en esta bicicleta pues, se han hecho pruebas de esfuerzo Julián Gorospe, Ángel Arroyo, José Luis Laguía, o sea, un montón de personas muy conocidas. Me dejaré a gente, pero entre otros el más importante es Miguel Indurain. Esta bicicleta es una bicicleta que tiene un freno electromagnético que se controla desde aquí y tiene una peculiaridad, y es que el tope eran 500 vatios. Podemos ver aquí, el máximo al que podíamos llegar era 500 vatios de freno. Nosotros jamás pudimos imaginar que pudiera alguien llegar al tope de esta bicicleta, y normalmente pues los ciclistas disponían de posibilidades de poder estar un minuto en 450 vatios, 2 minutos en 450 vatios, y Miguel Indurain empezó con 1 minuto en 500 vatios, 2 minutos en 500 vatios, 3 minutos en 500 vatios, y ponía, por decirlo de alguna manera, el freno a tope, casi al rojo vivo. Y esto fue lo que nos forzó a tener que cambiar de bicicleta, con la posibilidad de poder llegar a los 1000 vatios. Bueno, aquí tenemos la nueva bicicleta que tuvimos que comprar precisamente para que el tope lo tuviera más elevado, como he comentado. Y bueno, pues con esta bicicleta ya podemos llegar a los 999 vatios, es el tope, son 3 cifras, prácticamente la cifra ya de 1000 vatios. Y con esto pues ya nos quedamos a salvo de roturas previas o anticipadas, precisamente por el calentón que le pegaba a Miguel. Miguel ha entrenado siempre un poco a sensaciones. Yo siempre he dicho, una cosa es que nosotros le diéramos una cierta información de qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y luego él era capaz de adaptarlo eso en función de las sensaciones que tenía él, ¿no? Le dábamos un poco el menú y él lo repartía al día, ¿no? Pues igual los garbanzos, en vez de a la comida, pues los hacía a la cena, dependiendo un poco de la sensación de hambre que tuviera, ¿no? No sé qué pasa, que ahora son más duros estos repechos. ¿Qué pasa aquí? Aquí, sufriendo un poquito. Sí, sacándome de la bola, ¿no? Sí. El primer año todavía mantienes, ¿no? Desde los 11 años que estuve yo dando y haciendo bicicleta, pues 1 año, 2 mantienes, pero al tercero ya pierdes musculatura, pierdes todo.
Y luego pues ya te dedicas a otra vida también, a otras cosas, y ya no dedicas tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que cuando bajas un poco y no metes horas, sufres mucho, ¿no? Miguel es un hombre que empieza compitiendo con 92, 93, 94 kilos en sus años aficionados y profesionales iniciales y acaba compitiendo con 78, 79 kilos. Creo que es el corazón más grande que he visto en mi vida. En una ocasión le hice un electrocardiograma y el electrocardiograma en reposo tenía una frecuencia cardíaca de 28 latidos por minuto. Oscilaba entre 28, 29 y 30. Es un dato indirecto del volumen que puede tener su corazón. Ahora es un hobby, ahora es un placer, un hobby, salir a disfrutar. Antes con mal tiempo, con bueno, con sol, pues se tenía que salir, ¿no? Y ahora solo salgo, se hace bueno, salgo a disfrutar. La verdad es que Miguel nunca ha sido un hombre que le haya ido el frío y de hecho siempre en las carreras diríamos de pretemporada era siempre un hombre que sufría muchísimo, sobre todo por el frío, por el agua e incluso pues bueno, el último Tour del 96, pues una de las grandes hándicaps que tuvo fue esa primera semana con mucha agua, lluvia y frío desde que salimos en Holanda hasta que llegamos a los Alpes, ¿no? De todo. El Tour y eso de la Olimpiada, de todo eso, estaba en mi casa. Pues están conmigo. Aquí, pues hay aquí todos los regalos y trofeos que me dieron, ¿no? Ahí están esas tres que son iguales, son de la Vuelta a Cataluña. Son tres que van iguales. Hay chapelas. Es que ahora sí no me acuerdo de todos. Tengo que mirarles directo. Hay fotos del equipo. Y si no las veo, pues... Esto era cuando era infantil. Pues fíjate, de las primeras copas que conseguí. Hay desde las primeras a las últimas. Hay todas. Pues ahí está el casco. El casco que usaba antes de aficionado, fíjate. ¿Cómo ha cambiado? Hasta los cascos han cambiado. Empecé a correr en infantiles, otras de aficionados, otras de profesionales, del Giro, pues un poco toda la época que pasé con la bicicleta. Los primeros años que era un ciclismo más de pasarlo bien, de estar por casa, de amigos y eso. Luego cuando ya se fue profesionalizando y ahora ya profesional puro, ¿no? Es diferente, ¿no? La mejor época es eso, cuando eres chaval, que te diviertes, lo pasas bien. Luego ya te van exigiendo poco a poco que tienes que dar resultados y que tienes que conseguir cosas, ¿no? Y metas. Y es bonito también, pero ya no es con el mismo espíritu que al principio. Es parte de mi historia, ¿no? He hecho mucha historia por aquí. Estoy muchos años corriendo carreras, tanto el Tour, sobre todo el Tour, por estas montañas, entonces tanto ellas como yo pues somos parte de la historia y sobre todo la historia del ciclismo y la historia del Tour de Francia de los últimos años. Martirizado completamente el corredor polaco del magnificio, pero aguantando como un
es un paisaje sin árboles, ya es un paisaje lunático en el que tienes todo a tu alcance, ¿no? Ves por dónde va la carretera y lo que te queda, y eso a veces pues también te hace el mermar un poco psicológicamente, ¿no? Ves lo que queda, lo mal que vas y decir hasta ahí tengo que subir y es prácticamente imposible, ¿no? Entonces es una desmoralización la que te queda. Si vas entre árboles y no ves lo que te queda, a veces pues es mucho más fácil y más llevadero. Que va a perder 5 minutos y 20 segundos aproximadamente. Ahí viene Thierry Bourguignon, 5 minutos 16 para el corredor francés de la Castorama, que tiene dibujado en la cara un sufrimiento terrible. Y ahí viene Alex Zule, el corredor primero 11, que va a perder 5 minutos y medio. Bueno, pues al principio los puertos, que así como Miguel dice que no es duro aquí, para nosotros sí era duro, ¿no? Porque tenías que hacer un poco la selección de la carrera y llevar a tu líder, que en este caso pues era Miguel, ¿no? Se escapa ese. Entonces, pues bueno, tenías que controlar un poco todos los ataques que podía haber y hasta que nosotros prácticamente dejábamos aquí la piel, ¿no? En cambio, pues bueno, él tenía que hacer otras cosas, que era ganar la etapa o mantener el liderato, ¿no? Como lo hizo en sus años. Los últimos 5 kilómetros también son duros, sí, a partir de aquí. Como se ve todo, se suele llenar de aficionados y el ambiente que se ve y la vista que tienes de aquí de gente, coches, gente, todo, es impresionante. Miguel Indurain en solitario, fíjate cómo está bajando el kilómetro y medio fuera. Pero qué espectáculo, Rafa Carrasco. Están buscando el gran solo, no, que va a 4.51, lo acaba de hacer ahora. ¿Te entra un poco de nostalgia, Miguel? No, verles aquí Frío. con este frío ahora y luego con el calor que van a pasar en el Tour, mejor subir en el coche y disfrutar de estas montañas. He subido muchas veces. Hombre, si llegas aquí, llegas en los primeros, sí que te gusta eso, ¿no? Pero lo que tienen que entrenar para luego estar en el Tour de Francia en plena forma, pues eso es lo duro, ¿no? La bajada del Tourmalet, que aquí en el 91 es donde me escapé bajando este puerto, la más coronada, ataqué y fue donde hice las diferencias con los rivales. Bajé bastante rápido por estas carreteras y donde saqué una diferencia y luego pues ya vino Kepucci y otros corredores. Por eso aquí es donde me juego un poco el tipo y empezó un poco mi lucha para conseguir ese primer maillot del Tour de Francia. Coincidieron un poco las dos cosas. Pedro, lógicamente, empezaba ya a acumular años deportivos, ¿no? Y claro, pues Miguel se acercaba a lo mejor de un hombre en el ciclismo, ¿no? Pues subiendo Tourmalet, lo primero que ocurre es que Perico Delgado se queda. Ya decía yo que no iba nada fino, había corrido demasiado y las piernas me pesaban, no encontraba ritmo y yo quería y no podía, ¿no? Y estás asustado, ¿no? Un poco porque después de las críticas del día anterior, digo, bueno, hoy ya sí que de esta me cuelgan, ¿no? Y justamente yo sigo mi carrera y me cuentan que Miguel Indurain ha atacado bajando el Col de Lobisky y que una etapa que luego termina en Valurón que se coloca de líder, ¿no? Yo pasé a ser un gregario de lujo de Miguel Indurain a partir de entonces y además contento, sobre todo en ese Tour porque yo decía que no iba fino físicamente y cuando no vas fino se te vienen los fantasmas un poquito a la cabeza, ¿no? ¿Qué era la llegada del Tour? Ahí. Bueno, aquí no, aquí. La etapa de Valurón. Aquí por fin ya se acabó la etapa.
responsabilidad tremenda, ¿no? Te hace ilusión coger ese maillot, ese primer amarillo en un Tour. Antes no había tenido ni en los prólogos ni en nada, no había tenido oportunidad de cogerlo. Y coger aquí un maillot amarillo, pues la verdad que te llena de responsabilidad. No es que acaba aquí la carrera, tienes que llegar a París con todo lo que te viene encima. Después ya de mucho tiempo lo valoras mucho más todo, ¿no? Cuando estás metido en la profesión quizá pasa demasiado rápido todo, ¿no? Estás preparando una carrera, la compites y ya estás preparando otra y estás metido siempre en esa dinámica y no te da tiempo a disfrutar, a saborear, a ver lo que has hecho y más en mi caso, ¿no? Que fueron, hombre, yo estuve 12 años de profesional, 13 prácticamente, pero los últimos 5 fueron todos muy seguidos, ¿no? Entonces no te da tiempo a centrarte y disfrutar de lo que haces en ese momento. Ah, no. Ese sí que es el primero. Sí. ¿Ese eres tú? Qué pequeñito, parecías más pequeño que yo. ¿Y aquí ¿Dónde estaba John? John no, todavía no estaba. Ah, ¿cómo sabes? ¿A qué cosas más? Hacía mucho cuando él se iba y bueno, y hacía su labor y ganaba y era tan maravilloso todo y yo siempre estaba en casa viéndole, ¿no? Sufría mucho por no poder estar allí, ¿no? Porque el momento es ideal, pero estás en casa y no estás con él y ves que hay un montón de gente a su lado que lo está compartiendo y tú no puedes, tienes que esperar a la noche, ¿no? A hablar por teléfono, pero ya no es lo mismo porque justo el momento cuando él está en el podio, que le están dando las flores y las chicas los besos y ese momento es el que te gustaría siempre, ¿no? Estar allí. Ahí está campeón. Con ojos, con gafas. Pero también. No, ahí estaba saludando. Ese año no ganó, cariño, nada. Pero tenemos fotos donde ganó muchas, ya verás, ahora te va a enseñar. Guarda esta, ya verás cómo tengo más. Pues aquí en estas cajas tengo recuerdos de los Tours. De los Tours, del Giro, del Campeonato del Mundo, un poco de Atlanta 96, un poco los... Y luego de todas las victorias que he conseguido, vueltas pequeñas, Dauphiné, etcétera, Asturias. En esta misma, por ejemplo, este no es de ganador, este está todavía con el barro y todo, este es de segundo, en Oslo, que me ganó Armstrong. No, este es de Colombia. Está aquí puesto, ¿no? El Mundial de Colombia, que hice segundo, con la lluvia que nos cayó encima, todavía se mantiene. Todavía se mantiene aquí con... Este... Y este ya es de campeón del mundo. Pero este ya es de contrarreloj. Este es campeón del mundo de contrarreloj. Campeón del mundo de línea, no pude conseguirlo. Y el segundo en Colombia, segundo en Oslo, tercero en Stuttgart. Todo lo que podía guardar, conseguía guardar en aquella época, pues lo he ido guardando. Para mí es importante, luego pues igual vienen los hijos o otra generación y luego mete todo a un cubo, ¿no? Pero para mí pues eso, como lo he vivido y lo he sufrido, pues tiene algunos recuerdos. ¡Coge! ¡Ahí va, que va! ¡Una! Esta es la última que corrí. La retirada de la Vuelta a España. Esta es extra ya. Está como tú, al río. Esta es la del primer Tour, que tienen los SAB y todo. Aquí con el 35.
Esta es de el año 95. Esta es la del último Tour. Si coges la del primero con la del último, se nota que ha evolucionado el material. Esas están marcadas por aquí abajo. Esta fue la de Atlanta 96. La que gané así como tengo maillot de Atlanta 96, pues tengo la bicicleta que conseguí ser campeón olímpico. Tienes que tener buena bicicleta, sobre todo cuando son contrarreloj, que muchos años se luchaba mucho por la aerodinámica, que sea cómoda, que sea fiable, son una serie de cosas, pero luego si no le das y no tienes fuerza para moverlo, no haces nada, ¿no? Esto por aquí. Esta ya, si te vas a esta, que es de las últimas, pues esta ya cambia, se ve completamente, cambia ya los últimos años, el año 95, junto con la otra que hemos visto, y cambia todo el diseño de lo que es la bicicleta, de manillar, de posición, de dónde va el bidón para que sea más aerodinámico. Ahí ya se luchaba mucho por la aerodinámica, ¿no? Las fuerzas de todos los corredores estábamos muy igualados y ahí tenía que haber algo que distanciase uno de otro, ¿no? Yo lo que hubiera querido es tener un equipo como ha tenido Indurain o como ha tenido Perico de máquina a Indurain. Si hubiera tenido un gregario del lujo que tuvo Perico con Indurain, que no le daba el aire ni en la cabeza, porque detrás de Indurain se puede ir igual que detrás de un camión, porque encima rueda llano y bien y liso, pues vas ahí detrás y vas como si fuera detrás de un autocar. Historia viva del ciclismo español. Yo hacía la montaña, porque yo como sabía que no tenía el equipo ni tenía esa gente para poderme arrastrar, yo de antemano siempre que iba a las vueltas iba a buscar el subir al podio. De hecho yo he hecho 11 Tours de Francia, he abandonado 2 y he subido 10 veces al podio. Y una carrera como el Tour es muy seria y además las etapas que entonces hacían, que era a base de pavé en Bruselas, y etapas 280, 300, 290, o sea, etapas larguísimas y encima lo del tubular y que tú tenías que llevar uno debajo del sillín, otro en la espalda y el avituallamiento que te daban con pasas de esas negras y 4 higos y medio pollo frío y tiramilla y te la hacían 2 o 3 trozos para llevar más repartidos en el bolsillo creyendo que llevabas comida, pero es que no había medios. This particular thing caught my ear. Different rhythms. Different beat. Más duro desde media hora a 3/4, porque hasta y media pues vas motivado y vas con fuerza y pues hombre vas sufriendo pero con ganas, ¿no? Luego hay un bajón ahí también psicológico y luego el último cuarto de hora pues como ya se acaba pues vas otra vez le coges un poco de chispa, ¿no? El récord de la hora, el factor que lo determina es la aerodinámica y ya sabemos que Miguel desde el punto de vista aerodinámico no era un hombre que requería o reunía condiciones óptimas. Rominger sí, en este caso por ejemplo Olano también, Borman también y Miguel pues todo lo contrario. Miguel es un hombre con mucho motor y pocas condiciones aerodinámicas y a pesar de estas pocas condiciones aerodinámicas hizo el récord de la hora, algo que es impensable. Fue una demostración del poderío de Miguel Indurain, batir un récord de la hora que quizás a lo mejor ningún español lo había hecho, y era algo apoteósico en aquel momento, ¿no? No sé por qué, él sí estaba preparando mucho con el récord de la hora, haciendo todas las cosas muy bien, y yo llegué, entrené una semana en la pista y ya hemos visto que pude batir el récord con una facilidad.
hacer un récord y durar solo un mes, pues ese esfuerzo que haces, la verdad que lo tienes durante muy poco tiempo. Pero hoy, eso cuenta el tenerlo en el palmarés y haber sido récord de la hora. El año 96 ya estaba claro que él había llegado ya el inicio de su declive. Que se queda, ¿qué pasa? Estoy soñando. Esto es una pesadilla. Dios mío, esto es una pesadilla. Agua que me ahogo. Se ahoga Miguel, se ahoga Miguel. Que venga el agua que antes no quiso. Ahora necesita, viene el coche de la yegua. Miguel había pasado por malos momentos, pero nunca había tenido una crisis que lo dejara, pues como aquel día prácticamente se quedó, ¿no? A 6 o 7 kilómetros del final de etapa, prácticamente vacío y agonizante hasta el final, ¿no? Miguel Indurain se pega la rueda azul, ya ha llegado él. Fue la etapa del ESAR en las que cogí una paja y no pude llegar con los favoritos a meta. No, pero... Y vuelve a pedir agua. No, y fíjate que son los dos favoritos. Mira, otra vez agua. Los dos números favoritos del Tour están quedados los dos. Eso significa que, bueno, pues que... A partir de ahí, pues ya todo el Tour pues, fui un poco a la contra, no recuperaba, sí que estaba con el grupo de los favoritos, pero no conseguía meter diferencias ni sacar ese tiempo que había perdido, ¿no? El Tour no le perdona ni a Miguel Indurain. Y ahí está Leblanc, que va a ganar la etapa. El gran problema cuando llegas a los 30 años, 31 sobre todo, es que tu capacidad de recuperación es diferente. O sea, tu condición física se puede decir que no varía, incluso la compensas perfectamente con la madurez, el conocer la carrera. Pero ves que te cuesta un poquito más recuperar. O sea, de pronto una etapa dura de estas de montaña, sales al día siguiente y los primeros kilómetros, no sé qué, notas las piernas duras. Dices, cosa más rara, esto no me solía a mí pasar, ¿no? Pero tampoco le das más importancia porque luego al final vas para adelante, ¿no? Pues se vio una situación un poco especial, ¿no? Unos escaladores que veían que Miguel flaqueaba y podían sacar rendimiento al 100%. Y yo y Tony, que también estábamos ahí, que íbamos en todo momento con Miguel, pues creo que fue algo especial, una situación que no te lo esperabas y que todos estaban deseando en que llegase pues, ese momento, ¿no? La decisión de correr la Vuelta a España, él no estaba muy de acuerdo. Bueno, pues trató de no correrla y nosotros, pues la verdad que pensando, como nos había comentado ya, que era también un poco su último año, pues entendíamos que le invitábamos un poco a que hiciera un esfuerzo y que fuesen un poco las carreteras precisamente un poco de España, y las que no le habían podido ver los últimos años, las que de alguna manera, y esa Vuelta a España sirviese para casi asistir un poco a sus últimas pedaladas, ¿no? Fue una imposición del equipo del que tenía que estar en esa Vuelta a España. Que llegó el momento también en el que vio que ya no podía estar con los mejores y probablemente pues allí se selló camino de Lagos de Covadonga, pues una de las historias a las que él nunca le había gustado, ¿no? Abandonar. Anímicamente después no estaba ya como para afrontar lo que era una Vuelta a España, con la presión de correr en casa, con la afición, con la historia de tener que ir a ganar, porque a mí no me valía hacer entre los 5 primeros, sino que si salía una Vuelta a España era a intentar ganar. Creo que cuando Miguel abandonó en el Camino de los Lagos
tuve la suerte de poder hablar con él un rato de coche a corredor, ¿no? Cuando le ibas a adelantar, y yo creo que cuando estás luchando por ganar, si el otro es segundo, son momentos tensos, pero momentos bonitos deportivos. Cuando tú luchas por ganar, cuando el otro está muy derrotado, como le pasó a Miguel en esa Vuelta Ciclista a España, lo único que sientes es, no compasión, a lo mejor no es la palabra más adecuada, ¿no? Sientes pena de ver a un gran campeón que no está en el sitio que le corresponde, pero en ningún momento sientes ni alegría, ni sientes o puedes pensar qué bien que Miguel ya no está, ¿no? Yo creo que a mí me hubiese gustado que Miguel Indurain hubiese hecho segundo en aquella Vuelta a España detrás de nosotros, porque hubiese engrandecido mucho más nuestra victoria. El recuerdo que dejó un poquito en la Vuelta a España y en el aficionado español fue un poco, no triste, ¿no? Pero sí un poco quejoso, ¿no? Diciendo, ay, este hombre, ¿cómo nos ha podido hacer esto, no? La prensa, no sé, la afición le metió tanto el dedo en el ojo que yo creo que decidió dejarlo, porque después de no tener ese resultado que él hubiera querido en todo momento hacerlo, creo que no apreciaron o se olvidaron en todo momento de todo lo que había hecho y de todo lo que era Miguel, ¿no? O sea, lo taparon en cuanto le vieron flaquear, ¿no? Luego un momento, después de esa Vuelta a España, un momento de ver las cosas de otra forma, ¿no? Estaba la idea de continuar en el ciclismo, continuar fuera de lo que era mi equipo de toda la vida, y también pues el dejarlo, o sea, ver una serie de posibilidades, y al final, después de muchos días de pensarlo, porque era una decisión difícil en la que no tenía vuelta a hoja, pues decidí dejarlo y hasta ahora. Me pasa como a Miguel. Estuvo bien, pero había corredores que eran más fuertes que nosotros a esta época. Entonces Miguel se retiró al fin del año y yo hice un año más y luego me retiré también porque veía que ya es tiempo o vas a trabajar por los compañeros, pero con el nombre que tenemos es casi no se puede, entonces hay que retirarse. A Miguel le tocó un año malo, que fue el del 96, en el que evidentemente siendo malo fue medalla de oro en Atlanta, que también es curiosísimo, ¿no? Es decir, que todos los años malos de los deportistas sean así. Olympic champion and gold medalist. Hice una buena contrarreloj en Atlanta y conseguí la medalla olímpica de oro, porque para mí, y como broche de mi carrera, pues ha sido importante. Miguel Indurain. Con la bici empecé una vez, quería correr en Villava, en una carrera que había en fiestas, y no pude porque no tenía licencia y todo. Entonces me dijeron el club, que es el Club Ciclista Villavés, que estaba también funcionando, hace poco hizo el 25 aniversario, que me hacían todo, ¿no? Me hicieron la licencia, me apuntaron en el club y me dijeron pues, que la siguiente carrera era en Lukin, no sé si la siguiente o el año siguiente. Y ahí nos presentamos, toda la familia, en plan de pasar un domingo en Lukin, y esa ahí fue mi primera carrera. Los mismos ejercicios. Sí, los ejercicios son mismos. De cuando corrías tú no ha cambiado nada, lo único la rampa aquella que antes oscilaba. Sí, así como esa la fija antes oscilaba, pero lo demás sigue igual. Haciendo estos ejercicios, chutar el balón, darle vueltas a los bolos, y es buena escuela. Luego en carrera dominas la bici, sabes frenar, sabes girar, sabes moverte.
y se le nota que no tiene ese dominio de la bicicleta. Es por eso, por no haber pasado por estos juegos. Justo, ya. ¿Tú? ¿Eh? ¿Tú eres bueno en esto? No. ¿No? ¿No te gusta esto? El momento más fuerte para ser ciclista que me ha animado mucho a la gente fue el Campeonato de España de Amateur, que conseguí el 3 de julio del 83 en Elda. Ese fue el momento en el que ya la gente pues, me dijo que me tenía que dedicar a esto, que me animaba a dedicarme más fuerte, a entrenar, a ser ya más profesional de lo que era la bicicleta. Entonces, yo también vi que fue un triunfo importante en mi carrera deportiva y a partir de ahí pues, me animé mucho más a centrarme más en esta profesión. Este. Sí, ese es de John. El otro es de Miguel. Mira lo que pincho. Qué guapo. Sí. ¿Tú con Pero no nos vamos a caer, ¿verdad que no? No. ¿Vamos a hacer una carrera? Sí. ¿Y ahora? Ahora la que falta es la mía. Esa es la ciclista. Me gusta todo lo que es el mundo del deporte y lo vive la familia y ciclismo, otro deporte, me gusta. Me gusta mucho el tenis. No sé por qué. Desde que vi una raqueta eso me gusta mucho. De todas formas, le gusta mucho con la bici lo que es, pues eso, saltar a obstáculos, intentar Sí, como a todos. algo de decir así. Sí. Es la bocina. Marisa, si te dicen que quieren ser ciclistas, ¿te dan una alegría o un susto? Pues no sé qué decirte. Hombre, me haría ilusión, seguramente por Miguel, no, porque en el fondo yo creo que a él también le haría ilusión. Pero una alegría por un lado y probablemente... Nervios por otro. Normalmente estas cosas tienen dos caras, ¿no? Por un lado sufres mucho y por otra disfrutas muchísimo, que también he disfrutado mucho viéndole. La familia en la época del corredor pues no le dedicaba mucho tiempo, ¿no? Prácticamente estaba 150 días fuera de casa, concentrado, viendo etapas, viendo carreras, etc. Entonces no le dedicaba mucho tiempo. Y ahora pues procuro, sí, salgo fuera, salgo de viaje, pero volver a casa para dormir lo máximo que puedo, ¿no? En ese aspecto sí que ha cambiado mucho mi vida, de estar tanto tiempo fuera en hoteles y ahora pues llevo una vida mucho más hogareña. ¿Cómo dirán en español? Va bien. Va bien, va bien. Va bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Forma? Luque. Luque. ¿Cómo está? Está bien. Sí, forma. Visto a... Suiza está fuerte. El tío. El tío. Jim es el Godfather, ¿sabes? Padrino. Sí, padrino. Está bien. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, sí, muy bien. ¿Está bien? ¿Todo? ¿Sabes que enhorabuena, que va a tener gemelos. Que Marisa, otra niña. ¿Sí? La tercera ya. ¿Sí? Sí. Lleva otro. Tranquilo. Yo ya finí, no 5 tú, no, solo 3. ¿Qué haces aquí? A los naranjas. Ya me entero que estás por aquí. Sí.
Pero poco. ¿Has venido solo o qué? Sí, no te marca. ¿La vuelta? Sí. No, 2 días. Yo soy de 2 días, ya no puedo más. Prólogo y poco más. ¿No te has informado? Ya. Después de tantos años, ¿qué te queda? ¿Qué me queda? Cuando vuelves. Algún amigo como este, poco más. No, un recuerdo de haber pasado por aquí hace años. Y calentar, lo mismo que están haciendo esto, lo mismo, sigue la misma historia, sigue lo único diferentes actores. Quitando el caso de Miguel, yo creo que eso va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Corredores que ganen 5 Tours, posiblemente los habrá en un futuro, ojalá que sea un español, pero que sean seguidos, eso sí que lo veo mucho más difícil que ganar 5 Tours. Aquí estaba animando. ¿Ves? Era el año que me había retirado, yo no corría. Y tú eres este chiquitín. Este está aquí chiquitín. Pues Miguel, una de las cosas, por ejemplo, que mucha gente no entiende es cuando le llaman para ir para asistir a muchos sitios o le reclaman de muchos sitios, ¿no? Pues muchas veces dice que no y dice que no porque precisamente por eso le gusta mucho la vida familiar, le gusta estar con los niños, disfrutar de los niños, porque se ha dado cuenta y sobre todo con Miguel el primer año se dio cuenta de que todo el tiempo que está fuera y no está con ellos se lo pierde porque pasa muy rápido, ellos crecen y eso se pasa y no vuelve más, ¿no? Así, estate ahí. Aquí estabas tú.